Pues muy bien, creo que queda muy marcado para esta inauguración dos temas importantísimos que nos acaban de abordar, y creo que es oportuno tomar en consideración que el siguiente momento, que es parte ya del primer panel, que lleva denominado Crisis hídrica global, causas y consecuencias. Quiero darle la bienvenida a nuestro moderador, Eduardo Hinojosa Robles, director del Distrito de Innovación Tlalpan, iniciativa del TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Bienvenido, Eduardo, por favor. Un aplauso. Quiero dar la más cordial bienvenida a Patricia Hernández, directora de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, AC, ANEAS. Bienvenida, Patricia. Gracias. También quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos visita, que también dentro del proceso que diseñamos para este gran evento, ir a los territorios. La más cordial bienvenida a la presidenta municipal, Lorena Alfaro, presidenta municipal del municipio de Irapuato. Bienvenida, mi querida Lorena. También, como parte de este gran panel, quiero dar la bienvenida a Yolanda Villegas, directora jurídica del Grupo Envases. Mi querida Yolanda, por favor, bienvenida. También, considerando el tema territorial, quiero dar a título personal una gran querida amiga, una referente en temas de urbanismo, la maestra Nina Carolina Izabal, directora de Desarrollo Urbano de Naucalpan. Bienvenida, querida Nina. Y también, por último, en este gran panel, darle la bienvenida a Paulina Sánchez. Ella viene por parte de la empresa Italian Germany Company y representando un gran proyecto que es America's Mobility of the Future. Bienvenida, Paulina. Gracias. Pues bien, le cedo el micrófono, por favor, mi querido Eduardo, si nos haces la mención de comenzar con este gran panel. Bienvenidos todos. Gracias. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Me honra mucho estar moderando este panel tan espectacular como ya escucharon con nuestras invitadas. Mi nombre es Eduardo Hinojosa, soy director de Urbanismo y Sostenibilidad en Distrito Tlalpan, una iniciativa de desarrollo sostenible alrededor del campus del Tecnológico Monterrey en Ciudad de México. Y vamos a tratar el primer panel, que es sobre crisis hídrica, retos y soluciones multisectoriales. Me gustaría mencionar que, dado que no tenemos tanto tiempo, nos vamos a enfocar mucho en la parte de soluciones, aprovechando el gran conocimiento que tenemos de nuestras panelistas. Y bueno, agradezco su presencia y atención, y me gustaría darles 20 segundos para que se presenten brevemente cada una. Hola, buenos días a todos y todos. Me presento, soy Patricia Hernández, directora de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, ANEAS. En ANEAS agrupamos a los organismos operadores de todo el país, los representamos, los capacitamos, hacemos gestiones y los vinculamos con el único objetivo de fortalecer la actividad de los organismos operadores y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Hola. Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Lorena Alfaro, presidenta municipal del municipio de Irapuato, preocupada y ocupada por la seguridad hídrica de mi ciudad y de las futuras generaciones, implementando en este momento, en un segundo periodo de gestión, proyectos innovadores que nos permitan garantizar la calidad y la cantidad de agua para el futuro de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Yolanda Villegas, soy General Counsel Global para la empresa Envases. Envases es la empresa más grande del mundo en envasado. Tenemos 90 plantas alrededor del mundo, de las cuales 42 están aquí en nuestro país. Es una empresa 100% mexicana. Hacemos básicamente casi todas las cervezas del mundo, todas las aguas de las distintas marcas que ustedes pueden ver del mundo, todos los enlatados que ven en los súper los hacemos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Yo soy Nina Izabal, soy licenciada en urbanismo y este año me toca encabezar el Colegio de Urbanistas de México, que es este gran gremio de especialistas en desarrollo urbano, de licenciados en urbanismo, y además trabajo como directora de desarrollo urbano en Naucalpan. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos y todas, buenos días, gracias por la invitación. Yo soy Paulina Sánchez, soy licenciada en Mercadotecnia con especialización en gestión ambiental. Soy líder sustentable en Italian German Exhibition Company, una empresa europea experta en organizar expos y ferias a nivel mundial, principalmente sobre temas industriales y sustentables. Un placer. Pues como ven, es un espectacular panel que tenemos hoy. En realidad deberíamos de poder conversar por lo menos 2 horas, pero solo tenemos 45 minutos. Entonces vamos a comenzar. Creo que todos estamos conscientes que estamos atravesando un periodo excepcional y no visto en el pasado, en el que el abastecimiento y la disponibilidad de agua va a representar una limitante para el desarrollo en muchos aspectos, a menos de que tomemos medidas y veamos más al futuro, ¿no? Entonces me gustaría comenzar con Yolanda, que nos va a dar un panorama general de cómo está la situación de la crisis hídrica, y lo vamos a pasar con cada una de nuestras panelistas a que nos platiquen cómo esta crisis está impactando a sus diferentes sectores, y eventualmente que podamos empezar a platicar de las soluciones y los planteamientos que cada una desde sus sectores están estableciendo para enfrentar estos retos. Entonces, Yolanda, si quieres comenzar. Muchas gracias. Y gracias a todas las panelistas, la verdad me siento muy honrada de estar con ustedes el día de hoy. Pues me gustaría que todos nos imaginemos nuestro globo terráqueo, estos 510 millones de kilómetros cuadrados que tenemos, y que pensemos si deberíamos de llamarnos tierra o agua. De estos 510 millones de kilómetros cuadrados, el 79% es agua, o sea, sí tenemos agua, y solamente el 21% es tierra. Pero ¿qué pasa del 100% del agua que tenemos en el planeta? La realidad es que el 97% es agua salada y únicamente contamos con 3% de agua dulce. Ahora bien, de este 3% de agua dulce no todo lo tenemos disponible, porque el 22% está en el lecho subterráneo, casi más el ultraprofundo. El 1%, o sea, solo este 1% es ríos, lagos y lagunas, nuestras fuentes tradicionales de las cuales nos abastecemos, y el 77% restante de este 3% del 100% pues está congelado en Groenlandia y la Antártida, y no lo podemos utilizar porque causaríamos mucho más cambio climático. Entonces, con este estudio de fenómeno que tenemos sobre el agua, vamos a irnos ubicando en la República Mexicana. Si pensamos nosotros en este mapa de México, podemos ver que de la parte centro a la parte norte producimos el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué pasa? La ronda de agua no es equitativa. Únicamente contamos con 1/3 del agua dulce disponible para México. Del centro hacia abajo, contamos con 2/3 de esa agua dulce disponible y únicamente produce el 20% del Producto Interno Bruto. Es así que tenemos que ir viendo las soluciones. Conagua ha planteado un modelo hidrológico, que es el modelo hidrológico tradicional, y actualmente a nivel mundial ya estamos pasando hacia este segundo modelo hidrológico, que digamos es como sigue. Cae la lluvia en forma de precipitación, se infiltra hasta 20 veces más de lo que tenemos contabilizado, y también la NASA ha dicho que hay 5 veces más precipitación de la que tenemos registrada, ronda en la tabla de agua y después de rondar se transpira en tierra, se evapora en mar. Pero ¿qué pasa con esta agua que se infiltró? Con esta agua que no tenemos tan contabilizada, pues casi ningún país del mundo. Se van creando estas megacuencas subterráneas ultraprofundas. Y ese es el nicho del que yo les voy a platicar el día de hoy como una solución que tiene nuestro país, que también ya está siendo estudiada por Conagua, que además felicito a Paola por este plan hídrico al cual nosotros también nos vamos a adherir, que es fenomenal, sobre todo por el tema de las concesiones y cómo en el pasado se han venido utilizando. Pero lo que es clave que entendamos es que sí necesitamos ver ya un tema de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Es una ley que tiene mucho más de 20 años en vigor y que ha tenido pequeñas reformas, y que hay que ver que en México, digamos, a diferencia de otros sectores, como por ejemplo el petróleo, yo estuve 15 años en el sector petrolero, sí tenemos identificado en las capas subterráneas de la tierra, bueno, aquí tenemos los distintos periodos, dónde está el petróleo, dónde podemos o no hacer fracking con las implicaciones ambientales, etcétera.
y en el sector hídrico no se tiene esa identificación hacia abajo en el subsuelo, que es además de lo que actualmente la cuenca del Valle de México más está extrayendo, de la cuenca del Lerma, del sistema Cutzamala y del sector ultraprofundo, donde tenemos el 76% del agua. Y con eso dejo las soluciones para mis compañeros. Muchas gracias. Patricia, continuamos contigo, que nos cuentes un poquito de cómo lo están enfrentando. Bueno, primero, ¿qué están enfrentando? Y luego, ¿cómo lo están abordando desde el manejo de agua en los centros urbanos? Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, definitivamente los organismos operadores tienen un gran reto. Nos enfrentamos con infraestructura de más de 30 años, sin renovación. En muchos casos, la tubería va por abajo. Los presidentes municipales, las alcaldesas, su preocupación es cosas que se vean. Yo aquí un reconocimiento a la presidenta Lorena Alfaro, porque ella desde su primer día de mandato tuvimos esta vinculación y apostó 100% por el tema, por el agua. Tenemos más del 30% a nivel nacional del agua que se pierde en fugas. Y si a eso le aumentamos la falta de recursos que se tiene para estas inversiones y que nosotros como ciudadanos, pues si no tenemos agua, ¿por qué la pagamos? ¿No? Y también tenemos esta creencia que el derecho humano al agua debe de ser gratuito y que no tenemos que pagar por el agua. Pagar por el agua hay que pagar la extracción, la potabilización, la conducción que nos llega a nuestros hogares. Entonces el poder entender este mensaje, bueno, nos llega a este círculo vicioso en frente de los organismos operadores que estamos trabajando por hacerlo virtuoso y que también con el gran apoyo de una aliada como es Paola Félix desde Conagua, que estamos implementando distintas estrategias para hacer conciencia no solo desde los tomadores de decisiones, sino también de la ciudadanía. Y si a eso le sumamos el tema de escasez hídrica, de crisis hídrica, cambio climático y todo lo que estamos viendo, definitivamente es un gran reto. Entonces estamos implementando distintas tecnologías, tenemos ya estados muy avanzados como es Querétaro con el sistema Batán, Guadalajara, Monterrey, León, Guanajuato con la nanotecnología donde se están implementando agua de reuso. ¿Por qué si reciclamos PET, aluminio, papel, por qué no reciclamos el agua? Necesitamos llegar a ese punto y a esta tecnología, como ya hay países en Singapur o como en Silicon Valley, en casos ya en Latinoamérica donde lo estamos haciendo, necesitamos reutilizar el agua. Pero ahí caemos esta parte, como lo comentaba Pau en su exposición, de que bueno, tenemos más de un 40% del agua que no se trata. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de saneamiento, nuestras plantas de tratamiento que requieren inversión, que requieren apoyo también por parte de la ciudadanía para que podamos hacer. En algún momento los organismos operadores nos enfocamos a producir agua, pero no a sanearla. Consecuencia, ríos contaminados y ahora nuestras fuentes están sobreexplotadas, ¿no? Si bien es cierto este recurso de agua subterránea es importante, estamos recargando menos del 40% de lo que extraemos a nivel nacional. ¿Y qué nos trae como por consecuencias? Obviamente, pues hundimientos en todas las partes del país. En el norte tenemos 15 centímetros más o menos. Aquí, por ejemplo, un tema que han estado trabajando mucho en la Conagua, como es Chalco, que tenemos 7 centímetros cada año. ¿Por qué? Por tanta sobreexplotación de los acuíferos y que no estamos recargando, ¿no? También esa parte de hacer la recarga, como comentaba Yolanda, el tener estos mecanismos, estas obras de control, de mitigación, estas obras resilientes, ¿no? Basadas en la naturaleza, creo que es sumamente importante. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando y es con lo que nos encontramos y el reto que tenemos de organismos operadores, zonas urbanas cada vez con mayor densidad poblacional. Seguramente ustedes que son aquí de la Ciudad de México, en una calle donde antes había 10 casas, ahora hay 10 edificios y en lugar de vivir 50 personas viven 500. Con la misma diámetro de tubería, por eso suceden las inundaciones cuando hay lluvias. Entonces, es toda una cuestión de planeación que tenemos que ver esta visión de mediano y largo plazo. Ya dejar de pensar a corto plazo y lo que va a pasar mientras yo estoy y lo demás, que tenga lo que tenga que pasar, esta parte de planeación, de hacer las cosas con visión y que también nosotros, desde el lado ciudadano, que yo también aquí, y ya con esto cierro, hacer hincapié, porque al final, quienes trabajamos en los organismos operadores somos no más de 100,000 habitantes a nivel nacional, de los 120 millones de personas que habitamos en el país. Entonces creo que tenemos un gran reto y creo que también de este lado de la sociedad tenemos que hacer lo que nos toca
para poder cuidar el agua y para hacer un consumo responsable, pero sobre todo pagar. Entonces, seguimos con las soluciones. Muchas gracias, Patricia. Sí, totalmente de acuerdo. No solo es pensar a futuro, sino también una visión sistémica de cómo abordamos este tema, ¿no? Lorena, no sé si nos quieres platicar un poquito de cómo estaba el panorama cuando llegaste a Irapuato y qué te llevó a tomar estas decisiones que no son tan sexys, como se puede decir, ¿no? Pero que son sumamente necesarias para el futuro. Claro que sí. Pues voy a retomar lo que decía Patti. Hay que planear y hay que actuar. Y nosotros iniciamos con eso, con un diagnóstico, una planeación y establecimos metas y propósitos muy claros. Iniciamos con hacer un catastro hidráulico de la ciudad, con hacer sectorización también, y este trabajo previo que hicimos hoy nos permite tener pues una visión de qué viene en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo, incluso con visión 2050. Y en ese sentido decirles que en nuestra ciudad, como muchas zonas urbanas, y particularmente en donde se encuentra ubicado Irapuato, en el corazón de México, en el corazón del gran corredor industrial del Gran Bajío, pues tenemos un estrés hídrico tremendo. El acuífero Irapuato, Valle de Santiago, está sobreexplotado, y eso nos llevó a ver esto como, este desafío como áreas de oportunidad. Y lo primero que vimos pues, fue esto que ya les comentaba, el catastro hídrico, la sectorización y entrar al saneamiento de las aguas de la ciudad. Y actualmente contamos con 2 plantas de tratamiento, una que cumple al 100% con la norma, se sanean las aguas que llegan ahí, el 30% de las aguas de la ciudad, y no se aprovecha esa agua que hoy tiene un cumplimiento de norma. Y por otra parte, una planta de tratamiento que tiene también ciertos cumplimientos normativos, pero no los que marca la ley. Entonces, ahí estuvo el primer reto, hacer un plan integral de saneamiento para la ciudad, con el propósito de lograr el 100% de saneamiento en el municipio. Es una meta muy fácil, podríamos decirlo, dentro de la complejidad de alcanzar, y además en el corto plazo. Y en esa ruta estamos ahora, precisamente, y también dimos un paso muy importante para el arranque de la línea morada en nuestro municipio, es decir, con la planta de tratamiento que sí cumple con la norma, pues empezar a aprovechar para el reuso estas aguas, y particularmente en esta primera etapa de línea morada enfocada a un club que tiene un campo de golf, y que por supuesto era un crimen el uso de agua potable para regar este campo. Entonces es la primera etapa de otras etapas que vendrán de uso de línea morada para colocarla en las áreas verdes de la ciudad, en la industria, y también como una opción para el intercambio con el sector agrícola a partir de la tecnificación. Entonces vamos en esa ruta, en esa planeación, en esas acciones concretas que estamos haciendo el día de hoy para garantizar esta seguridad hídrica para las futuras generaciones. Es un proyecto muy interesante, y en la siguiente ronda les platico otra acción muy importante que estamos haciendo también en el municipio para tener una buena gestión del agua en nuestra ciudad a partir de la innovación tecnológica. Muchas gracias, Lorena. Muchas felicidades también. Está muy interesante esta forma de tratar este tema, que como nos decía Patti, no es la forma típica, digamos, en que se aborda. Nina, si nos quieres contar un poquito de cómo está la situación en Naucalpan y cómo, aprovechando lo que nos comentaba Lorena, cómo este proceso de planeación nos puede llevar a encontrar soluciones. Muchas gracias, Ernesto. También reciban todos, por favor, un saludo de nuestro presidente municipal, Isaac Montoya Márquez. Yo tuve la oportunidad de trabajar antes de entrar al municipio en Gobierno del Estado y en la Dirección General de Planeación Urbana, y cuando nos vimos, o sea, el Estado de México, que tiene un fuerte componente de irregularidad, dijimos, ¿cómo estamos? Entonces nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta
que la mitad del territorio del Estado de México en 2018 no estaba en un plan, no estaba en un mapa, o sea, era urbanización a la brava, ¿no? Esto pues genera costos muy altos para los municipios por esta expansión urbana, porque pues te sale más cara la infraestructura cuando tienes que llegar a zonas que no tienen planeación, ahorita hablando de la importancia de la planeación urbana, y nos dimos a la tarea de ver pues cuál era la política de planeación urbana, hicimos el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, y la verdad es que los mejores territorios para urbanizar no son aquí, o sea, el suelo más barato, donde te puede costar menos hacer una casa, etcétera, pues es, no sé, veamos en Tlatlaya y Amecameca, ¿no? Aquí estamos por un tema económico y por un tema social, y esta ciudad va a seguir creciendo. Entonces un poco la política era, ok, no estamos en el mejor suelo, tenemos barrancas, tenemos pendientes altas, tenemos falta de agua, o sea, es un tema más económico que físico. Necesitamos medidas de mitigación, necesitamos políticas de mitigación y de resiliencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, un poco así está la visión y la estructuración de la planeación en el Estado de México. Después se actualizaron 50 planes, etc. El tema es, si tenemos un fuerte componente de irregularidad, ya lo decía mi antecesora, ¿no? Como no pagas el agua, sí pagas el agua, ¿cómo está? ¿Cómo lo empiezas a resolver? O sea, es un tema muy importante. Por ejemplo, y ahora sí llegando un poco al caso de Naucalpan, tenemos en un territorio muy complejo metropolitano, el 60% del territorio es urbano, 40% es no urbano, o bosques, ¿no? Tenemos este famoso bosque de agua, muchos ríos vivos, tenemos 4 presas al menos, ¿no? Las más famosas, la presa Amarilla ahora que fue la inundación hace 2 semanas, la presa que se inundó fue la presa en Los Cuartos, que esta espuma y todos estos nombres que pasaron. Fue más exagerado el tema mediático que en realidad lo que pasó, porque se ha estado desasolvando y haciendo trabajo preventivo. Pero creo que sí es importante ahí identificar que parte de la problemática es cómo hacemos una integración o una articulación entre las normas ambientales y las normas urbanas. O sea, los ríos urbanos, todo lo verde o la parte al interior de las ciudades, pues como que las autoridades no, pues nos echamos la bolita, ¿no? Casi. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer una articulación entre las normas que tienen los dientes, la parte ambiental? O sea, hay un delito ambiental, por ejemplo, que la parte de desarrollo urbano todavía le faltan dientes, todavía le falta control, mecanismos de regulación, etcétera. ¿Cómo empezamos a hacer esta integración para poder llegar justo al ideal que ahorita vamos a hablar en la siguiente ronda, que es implementar infraestructura verde y azul, ¿no? Entonces yo me quedaré aquí. Gracias. Muchas gracias, Nina. Súper importante esta parte de planeación y cómo alineas diferentes marcos regulatorios, y muy interesado por ver lo que nos vas a platicar sobre infraestructura verde y azul. Paulina, igual si nos quieres platicar un poquito de cómo lo está viviendo tu sector y hacia dónde vamos. Sí, claro, con gusto. Bueno, desde IGECO, como organizadores de expos industriales y sustentables a nivel mundial, todavía no enfrentamos las restricciones operativas severas por la crisis hídrica, es una realidad. Sin embargo, vemos ya impactos indirectos y señales de alerta que están marcando nuestras decisiones como organizadores en este tipo de ferias. Primero, hay una creciente presión desde gobiernos, los socios internacionales, la misma sociedad civil, para que los eventos reduzcan la huella ambiental. Entonces, la gestión del agua forma parte clave de este segmento, es decir, no basta con hacer solamente buenos eventos donde se conglomeren y sean nodos para hacer muchos negocios. Sin embargo, también estamos viendo para que estos eventos tengan una reducción en la huella ambiental, tanto en el sistema de residuos, en el sistema de energía y en sistemas hídricos. En segundo, muchos de nuestros sectores, de nuestros expositores principalmente, pues sí están en los sectores que ya se empiezan a ver afectados por los temas hídricos. Como por ejemplo, muchos de nuestros expositores están en la parte automotriz, de alimentos, de manufactura, y ellos están comenzando a hacer soluciones para buscar y mostrar mejores mensajes que quieren posicionar y que quieren divulgar en estos mismos centros de exposición.
Y tercero, al ser parte de nosotros, al ser parte de un grupo europeo, TUCMS Italian Exhibition Group trabaja bajo estándares muy claros de sustentabilidad. Por eso hemos integrado la selección de recintos con prácticas hídricas responsables, por ejemplo, la medición del impacto ambiental del evento, la promoción de contenidos que impulsen tecnologías limpias y las soluciones de los retos del agua, que también implica organizar este tipo de eventos tan masivos donde recibimos alrededor de 10 a 15 mil visitantes durante los 3 días regularmente de la Expo. Entonces, el impacto no es directo aún, pero ya nos obliga a adaptarnos, a anticiparnos y a elevar el estándar de cómo se hace un evento en el contexto de una crisis ambiental global. Muchas gracias, Paulina. Está muy interesante cómo estás expuesta a todas estas nuevas tendencias. Igual creo que nos da como mucho material para ver hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? En buscar soluciones. Y bueno, Pati, regresando contigo, mencionaste algo que creo que es clave, el reuso de agua potable, que en muchas partes del mundo ya está ejecutándose y a todas luces todos tenemos que apuntar hacia allá y comenzar a avanzar en esa dirección. No sé si nos quieres platicar un poquito más de cómo está el estado del arte, qué hace falta, a qué tenemos que llegar. Sí, bueno, definitivamente para empezar en México, por cuestión normativa, no está permitido el tema del reuso para uso y consumo humano. Está en la norma 127, que es la calidad del agua, y ahí lo establece claramente que aguas residuales no pueden ser utilizadas para uso y consumo humano. Pero yo aquí creo que también tenemos que primero empezar a trabajar, soy muy insistente en lo social, pero creo que desde ahí es donde movemos todo. ¿Recuerdan las pipas que vemos en la calle y dice agua no apta para consumo humano, agua tratada? Desde ahí nos están poniendo ese bloqueo que el agua tratada no puede ser utilizada para consumo humano. Nosotros estamos cambiando la palabra a reuso a regeneración de agua. Estamos cambiando la palabra de planta de tratamiento por estaciones de regeneración de agua. Y desde ANEAS estamos promoviendo una campaña que se llama Otro Chance. Démosle otro chance al agua, ¿no? Explicarle a la ciudadanía cómo podemos hacer. Desde el lado tecnológico estamos muy preparados para el tema del reuso. Existen tecnologías y tenemos esta transferencia de tecnologías con otros países. León lo tiene ya muy estudiado, ya lo muy avanzado a través del sistema de nanotecnología, pero pues tenemos que primero hacer conciencia, uno desde lo social, para poder entender esta parte de que sí podemos reusar el agua. Después, trabajar en el tema normativo. También estamos conscientes que es un tema de salud pública. No es posible cambiar una regulación sin ningún tipo de candado. Se está proponiendo generar una nueva norma de reuso que solo aquellos organismos operadores que cumplan con este tema puedan entrar a esta tecnología. Sabemos que esto no es para todos, no todos los organismos al día de hoy están preparados, pero existen municipios como por ejemplo León, que ya está viviendo un estrés hídrico importante, como lo comentaba la presidenta, esta área del Bajío, que ya no tiene agua y son muy eficientes, no tienen fugas, sus porcentajes comerciales y físicos son muy altos. Ese es el siguiente nivel, el nivel del reuso, ¿no? Hay organismos operadores donde estamos trabajando desde otro tipo de cosas, detección de fugas, reparación, fortalecer el saneamiento, la potabilización, la calidad del agua, que también ese es un punto importante, depende de la región del país, es la durez, la calidad del agua y los distintos tratamientos que se les tienen que dar y el costo que se tiene que pagar por llegar a esos parámetros establecidos en las normas, ¿no? Entonces, aquí en el tema de reuso creo que en México estamos listos en ciertos municipios para hacer. Ahora en estas próximas semanas se estará votando el proyecto del Batán en Querétaro, que les pido que estemos muy pendientes y que apoyemos. Y ahí es cuestión de que como desde el área ya tecnológica, la Comisión Estatal está preparada, pero también entra esta parte política que al no tener tal vez toda la información técnica, de repente nos somos un poco reacios al tema, no creemos que esto pueda pasar. En ANEAS hicimos un estudio con el Instituto de Ingeniería de todos los casos de éxito que existen a nivel del mundo de agua tratada, agua de reuso, que lo pueden encontrar en la página de ANEAS. Traigo unos ejemplares para podérselos regalar. Y bueno, definitivamente eso es sí o sí lo que tenemos que hacer.
¿no? El agua de reuso es algo que si está sucediendo en otros países, estamos ya tarde en esto, que tenemos que hacerlo. Y regresando nada más en un punto muy rápido, lo que han comentado mis compañeras es acción transversal. Yo aquí les dejaría este mensaje de no es solo planeación a corto y mediano plazo, sino también hacerlo transversalmente. Esto que hicieron en Irapuato de generar el catastro, de vincularlo también con el catastro, los pagos que se hacen, ver que realmente luego hay tomas que tenemos que son edificios y siguen pagando agua como si fuera una casa, ¿no? El hacer este cruce, el poder comunicarse entre áreas de los mismos municipios en los estados es sumamente importante, y creo que ese es uno de los esfuerzos que ha estado haciendo la Comisión Nacional del Agua con los distintos usos del agua, desde el agrícola, industrial, agua potable. Nos están reuniendo a todos y estamos llegando en este Acuerdo Nacional por el Agua para poder generar acciones a largo plazo. Ya no podemos seguir trabajando de manera aislada. Yo soy agricultura, trabajo por lo mío; yo soy industria, trabajo por lo mío. Organismos operadores, vean cómo le hacen. Aquí tenemos que trabajar de manera ordenada para poder fortalecernos y poder tener esta planeación. Digo, yo tengo datos de hace 60 años, el promedio per cápita que teníamos por agua ha disminuido al 80% en 50 años. ¿Qué nos espera en los próximos 20 años? Ya no vamos a tener agua. ¿Qué va a pasar en las generaciones de 40, 50? Definitivamente necesitamos implementar tecnologías como son reuso, que es una alternativa mucho más barato para ciertas zonas, que por ejemplo la desalinización también ya es un hecho en nuestro país, pero la conducción del agua a distintas partes pues es mucho más cara, ¿no? Entonces en esas partes tendríamos que estar haciendo reuso. Y bueno, creo que la solución está, hagamos conciencia colectiva para poder adaptar y aceptar estas prácticas que están pasando, y que sepan que desde ANEAS, desde los organismos operadores que representamos, estamos trabajando para cuidar en todo momento que los parámetros establecidos por las normas que nos marca Conagua, que nos marca Salud Cofepris, se están cumpliendo y se van a cumplir aún con el uso de agua tratada. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Cambio de chip cultural, ¿no? Del excusado a la fuente. Déjame decirte que esa fue una muy mala campaña, y pues solo por eso del excusado a la fuente se retrasó 10% el proyecto de reuso en Estados Unidos, que ya estaba listo. Entonces por eso estamos cambiando en el tema de otro chance, regeneración, o sea, es algo nuevo para que intentemos. Y a todos los que tengan pipas aquí, por favor, no les pongan no apta para consumo humano al agua tratada. Vamos a poner agua tratada para jardines, agua, pero quitemos este estigma social, porque eso nos va a ayudar muchísimo también a que los tomadores de decisiones se animen y que nos ayuden con este cambio de normativa, con esta generación de normativa para el tema del reuso. Y que bueno, es un tema de la presidenta, la doctora Claudia, que lo trae muy presente y que sabe que esta parte es lo que necesitamos y la tecnología que tenemos que implementar en nuestro país. Claro, pero estamos listos. Lorena, si nos puedes platicar un poquito más de lo que viene. Claro que sí. Pues en este momento estamos implementando en la ciudad un proyecto innovador, una plataforma digital denominada C4 del agua, para poder tener ese monitoreo en tiempo real de la infraestructura hídrica de la ciudad y poder actuar de manera inmediata cuando haya alguna fuga, detectarla nosotros previamente antes de que tengamos el llamado de la ciudadanía, poder tener ese control, vamos a decirlo así, o esta buena gestión de la infraestructura hídrica de nuestra ciudad. Es una realidad. Hoy estamos en un proceso que estamos llevando a cabo para poder tener en nuestra ciudad esta buena práctica que ya se está implementando en otros municipios del mundo incluso, y esta práctica nosotros la traemos de la ciudad de Valencia, del organismo operador que ellos tienen, que es Aguas de Valencia, y que tienen una experiencia de muchísimos años en la administración de este vital líquido que es el agua, porque allá tienen un estrés hídrico impresionante y por lo tanto se han hecho muy eficientes en su administración. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues incidir en la eficiencia comercial del agua, de lo que ya nos hablaba Patti. Hay que pagar, no el agua, porque el agua es un derecho humano,
hay que pagar eso que se requiere invertir para poderla llevar a tu casa y poder abrir la llave y tenerla de manera inmediata. Vamos a incidir también en la eficiencia física, que yo estoy segura que ahí todos los organismos operadores tenemos una gran área de oportunidad. León, como bien se mencionaba, es un ejemplo de eficiencia física, hay menos desperdicio, pero los demás organismos operadores tenemos un área de oportunidad importante y esto también nos va a ayudar en ello. Y pues C4 del agua, esta plataforma digital, es aprovechar la innovación y las tecnologías al servicio de la gente y la buena administración y gestión de este vital líquido. Plantearles rápidamente que otro de los proyectos que tenemos pues es que nosotros encajamos en un proyecto nacional que impulsa la Presidenta de México y que particularmente se va a llevar a cabo en Guanajuato también con el liderazgo de nuestra gobernadora Livia, que es el aprovechamiento de aguas superficiales de la presa Solís para intercambiarla con el distrito de riego 011, con el sector agrícola, a partir de los ahorros que ellos tengan por la inversión en tecnificación. Es un proyecto muy ambicioso de la Presidenta de México y la gobernadora de Guanajuato, y ahí los municipios que somos parte de este corredor industrial, que es Celaya, Los Apaseos, Salamanca, Irapuato, Silao y León, pues estaremos siendo de alguna manera beneficiados con este gran proyecto y nos estamos preparando desde ahora para generar la infraestructura para que cuando estas aguas superficiales que estaremos intercambiando por aguas que hoy tienen uso agrícola puedan llegar a nuestras ciudades. No nada más es que pasan por ahí, ahora hay que generar toda la infraestructura para hacerlo llegar a las zonas urbanas, y es un tema, como lo decía en un principio, de planeación, de organización, de establecer hojas de ruta, de establecer metas en el corto, mediano y por supuesto en el largo plazo con visión de futuro para las futuras generaciones. Muchas gracias, Lorena. Es súper interesante lo que están haciendo. Me encantaría conocer ese C4 hídrico y verlo en operación. Te vamos a invitar, Eduardo, con mucho gusto. Ya perfecto, ahí estaré, sí, claro. Bueno, Yolanda, si nos quieres platicar también hacia dónde vamos. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar del agua subterránea ultraprofunda. Nada más para darles algunos datos a nivel internacional, ya hay 4 empresas que están haciendo esta tecnología: Adroc en Escocia, Watex en Francia, Airwater en los Estados Unidos y Georesonance en Rusia. ¿En qué consiste? Imagínense ustedes un mapa satelital que va cortando hacia la vena montañosa donde vas a infiltrar. Es una tecnología muy similar a la que utilizamos en el sector petrolero de perforación y extracción, y digamos llegas a ese lecho rocoso, metes pues la cementación y sale el agua a presión. ¿Por qué es importante este tipo de agua cuando la contrastamos con acueductos mayores, con desalinización, con acueductos regulares? Pues por 5 aristas importantes. La primera es la económica, puede ser hasta 4 veces más eficiente en términos económicos esta tecnología. La segunda es la ambiental, de 1 a 3 veces puedes tener efectuada tu manifestación de impacto ambiental. La tercera es el requerimiento de tierra, 0.02 hectáreas, a diferencia de incluso 1, 2, 3, 100 hectáreas o mucho más que puedes decidir para realizar un acueducto. La cuarta es el riesgo de sabotaje es mínimo, tienes múltiples tomas en múltiples lugares. Y la última, que también es muy importante, es la versatilidad que puede tener para los municipios, para los estados, el extraer esta agua. La UNESCO desde el 2004 ya la tiene identificada. Hay zonas del país donde necesitamos mucho el agua, ¿no? Como les digo, del centro al norte, y ahí es donde esta tecnología tiene la mayor perspectiva económica y ambiental. Entonces, es importante tomar eso en consideración también porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y me gustaría remontarme a la historia, hace 600 años, digamos que nosotros como ciudad, emitíamos esta agua hacia el Pacífico. Y luego, cuando llegamos a la civilización y todos estos temas, etcétera, lo que sucedió es que se volvió un acuitardo arriba de este gran lago. Y ese acuitardo es lo que ha hecho que estemos nosotros encima de él. Pero al momento de extraer agua aquí en la Ciudad de México, lo que estás haciendo es que esa capa impermeable pues se haga así, porque el agua es un líquido incompresible, tú la extraes, entonces ¿qué hace? Nos estamos hundiendo. Entonces en los últimos 100 años nos hemos hundido 15 metros en la Ciudad de México.
Y por eso, y por las cifras que vienen hacia el futuro, como por ejemplo que tan solo para el año 2050 vamos a ser 26.535.000 personas en lugar de los 22 millones que somos actualmente, necesitamos encontrar otras nuevas soluciones, como las que ha mencionado Patti, como las que ha mencionado Lorena, sobre todo también la captación de agua, el tema ultra profundo, no en la Ciudad de México en particular, por cómo estamos constituidos, pero sí en el resto del país, y el reuso del agua, que es bien importante, y sobre todo, y con esto termino, la concientización que se tiene que hacer con nuestros agricultores, porque en muchas ocasiones no quieren utilizar el agua reusada porque piensan que carece de los minerales y de los otros elementos para que sus cultivos pues sean exitosos. Eso es un tema de concientización que hay que ir cambiando día con día para mejorar el tema hídrico en México. Muchas gracias, Yolanda. Muy interesante cómo tenemos algunas vías tecnológicas que nos permiten mirar hacia el futuro en cuanto a abastecimiento de agua, ¿no? Pero me gustaría que ella nos platique sobre esta otra vertiente que es más inspirada en la naturaleza, que va más en soluciones basadas en la naturaleza, que creo que es fundamental también recuperar el ciclo hídrico en las cuencas, ¿no? Además de todas estas opciones tecnológicas. Gracias, Ernesto. Eduardo, perdón. Un poquito, o sea, todos queremos ciudades mejores, todos queremos muchos proyectos, todos queremos que pasen cosas, ¿no? Yo veo Naucalpan y digo, ¿qué vamos a hacer con tanto, o sea, con este relajo, ¿no? De alguna manera. Y entonces le propuse al presidente municipal y lo presentamos hace 2 semanas, un acuerdo que se llama el Acuerdo por la Regeneración de Naucalpan, se llama La Arena, en donde primero identificamos que hay muchos cambios de uso de suelo que se dan de pronto, ¿no? Que hay un apetito de mercado, y me voy a ir primero a la parte inmobiliaria muy rápido. Y la gente paga 30,000 pesos de derechos, sea cual sea el cambio de uso de suelo que hagas. Si tienes de una casa a 10 casas, por todo este tema ahora que la gran política internacional y nacional de desarrollo urbano es ciudades densas y compactas, ¿no? O sea, empezar a densificar un poco, no son 20 niveles, es si tienes una casa en donde vivía una familia de 12 personas hace 50 años y ahora tienes un espacio de 800 metros cuadrados, bueno, puedes tener 3 departamentos o 2, 3 niveles de altura, o sea, ver qué te aguanta la infraestructura. Cualquier cambio de uso de suelo en el Código Financiero del Estado de México cuesta 30,000 pesos. O sea, lo que sea, sean 100 viviendas o poner una tiendita fuera de tu casa, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos haciendo es medir y generamos una fórmula en donde los desarrolladores puedan hacer una contribución de mejoras, que también está en el Código Financiero, en donde tú dices, ok, yo quiero 20 viviendas o 5 casas, ok, 5 departamentos, que por medio del cambio de uso de suelo, del valor, ¿no? del suelo, podamos captar esta plusvalía de alguna manera para mejorar la ciudad, que ahí va la segunda parte, es elaborar una cartera de proyectos. ¿Qué queremos que suceda? Bueno, queremos un corredor verde, queremos la protección del bosque de agua, queremos más patrullas, queremos, ¿no? O sea, un montón de cartera de proyectos. Y La Arena es lo que estamos planteando ahorita, que desde el desarrollo inmobiliario controlado, con planeación, en las zonas que sí se pueden crecer, o sea, yo no puedo creer, por ejemplo, que haya baldíos todavía en periférico, o sea, no tiene sentido. Si es un suelo servido, que le cuesta a la ciudad, que tienes la infraestructura, que tienes el transporte, o sea, y que esté ahí especulándose, que podamos captar este valor para financiar una cartera de proyectos. O sea, para los municipios tenemos muchas responsabilidades, aquí la presidenta no me dejará mentir, muchas obligaciones y poco presupuesto para la cantidad de cosas que hay que atender. Entonces, un poco cómo empezamos a hacer un acuerdo colaborativo para mejorar la ciudad, que es nuestro valor colectivo por excelencia, para empezar a financiar una cartera de proyectos en donde justo tengas esta transparencia de cómo se cobra y estos proyectos pues de espacio público, de como para desasfaltar, que es este término también que ahorita está, ¿no?, de moda, el cambio climático, las islas de calor, porque si no lo hacemos hoy, la crisis que se viene, digo, ya lo decía Yolanda un poco, ¿no? Todo esto, desecaciones de las cuencas o ir cada vez más profundo, pues genera socavones. O sea, nuestras próximas desgracias urbanas van a ser socavones.
y tenemos desde falta de provisión de agua hasta inundaciones, ¿no? En el mismo territorio de pronto. Entonces, ¿cómo cambiamos el diseño? Y otro tema que a mí me gustaría dejar sobre la mesa, que creo que es algo urgente, son los reglamentos de construcción. O sea, antes había estos baños de 12 litros, ahora son de 3, pero al menos el Estado de México, por ejemplo, no tiene un reglamento de construcción, ¿no? Entonces se usa el de Ciudad de México. O sea, ¿cómo tenemos, ya sé que la tendencia es quitar normas y como abrir un poco ahí el tema de tramitología, pero sí necesitamos estándares mínimos de calidad, ¿no? Para nuestras ciudades, desde el espacio público hasta la forma en la que construimos las nuevas viviendas. Gracias. Muchas gracias, Nina. Muy interesante cómo podemos abordar el tema desde el diseño y la planeación de la ciudad y cómo parecería que la normativa va un pasito atrás, ¿no? De las necesidades. Pero bueno, hay que seguir empujando. Paulina, si me puedes compartir cómo ves la tendencia hacia el futuro. Desde la trinchera de IGECO, como organizadores de evento, cuando yo entré, la verdad es que no había ningún protocolo, ningún manual en términos ambientales y apenas tengo un año en la empresa. Entonces, al hacer este estudio de identificar cuáles son nuestros scopes principales en contaminación, implementé un manual que es el GHG Protocol, que es Greenhouse Gases Protocol. Y este protocolo nos ayuda a identificar los 3 scopes en los que más contaminamos. Uno, directamente, que sería energía y agua. Y el tercero, que es en el que más contaminamos, que ese es el tercer scope, que es el indirecto, que es en la selección de recintos, que es en los viajes que hacen los mismos equipos comerciales dentro de la empresa, los viajes que hacen todos nuestros visitantes nacionales e internacionales, que es ahí donde más se conglomera el CO2 en organizar un evento, todos nuestros visitantes internacionales y nacionales que vienen a visitarnos. Entonces, pues lo que estamos implementando rápidamente, porque ya se va a acabar el tiempo, es trabajar bajo este protocolo para generar las estadísticas anuales de cuántos contaminamos en todo ese año para poderlo mandar con nuestros socios europeos y ellos puedan también llevar este reporte y estas estadísticas con el reporte que ellos le dan al mismo gobierno, tanto en Alemania como en Italia. Y 2, estamos escogiendo recintos que tengan prácticas sustentables, como por ejemplo en Guadalajara organizamos una expo que se llama Ecomundo y RE+, que es sobre tecnologías limpias y energías renovables, y siempre lo hacemos en la Expo Guadalajara porque la expo tiene muy buenas prácticas sustentables como recolección de agua pluvial, sistemas de riego, una eficiencia en todos los baños donde apenas se consumen el 20% del agua, donde casi siempre es el 70%. Entonces siempre intentamos irnos por esa línea. En México, que ahora en noviembre viene AMOF, America's Mobility of the Future, y la Hannover Messe, vamos a elegir el Centro Banamex porque también estos tienen certificaciones ambientales donde saben identificar la separación de residuos, el tema hídrico y el tema de energía. Entonces, si bien nuestra mayor contaminación viene de manera indirecta por todos nuestros visitantes y todos estos eventos externos que hacemos, no tanto directo que viene desde nuestra producción, pero al ser y organizar eventos sustentables tenemos que ir con la narrativa también de cuidar lo que hacemos, el medio ambiente y todo este impacto que generamos, y por eso hacemos más eficiente los eventos al seleccionar de manera muy puntual con qué recintos vamos a empezar a trabajar y de manera también interna pues empezar con esta conciencia ambiental dentro de nuestros compañeros, hacer sistemas de separación. En julio vamos a ir a una reforestación en León, en la Sierra de Lobos, donde también pues es crear una comunidad, trabajo en equipo, engagement con la empresa, y pues eso va a ir, ese es mi trabajo que estoy haciendo ahora, ir concientizando y generando un mejor equipo dentro de la empresa y también pues en el exterior para que también los mismos expositores que vienen con nosotros empiecen a implementar prácticas sustentables dentro de su implementación de stand. Gracias. Gracias, Paulina, y muchas gracias a todas. Es un panel de lujo, ¿no? ¿Por qué no quisieran un par de horas más con ella?
agradecerles mucho por su participación. Creo que tenemos mensajes muy claros, tenemos que trabajar más a largo plazo, más transversal, más sistémico, pero también asumir el rol que como individuos tenemos para proteger el mundo en general, pero en particular cómo consumimos el agua y cómo vamos hacia el futuro. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotras y nosotros y nada, si pueden darle un aplauso a nuestros